estaba contando Fernando en el programa, un programa anterior a este, que él muy niño, de la mano de su abuelita, había visto al diablo. Y yo me quedé pensando cómo serían las características, y me acordé de Papini. Entonces hablamos de Papini, que tranquilamente dicen que Dios y el diablo son lo mismo. Y es que hay una serie de hechos absolutamente reales y perfectamente consistentes en que en lo negro no hay negro sin blanco, no hay arriba sin abajo, no hay acera de enfrente sin la acera de acá, no hay verdad sin mentira. Entonces es relativamente consistente el planteamiento de Papini. Entonces interviene Vladimir y dice, sí, estaban en el cielo y se pelearon los dos, eran iguales. En fin. Hablando de negros y blancos, Sí, sí. desde el punto de vista Negros y yo de no colores, negros de y colores, Sí, sí. el negro es la ausencia de color Claro, y el blanco es la suma de todos los de colores. todos los colores. Sí, así es. ¿Ah? Porque si uno agarra una paleta de colores y le da vuelta, se vuelve... Por eso, esa es la razón por la cual hay unos, Y hay unos aparatos. hay unos muebles, Sí, por eso son Sí, sí. hay unos estantes made in China, plásticos, Ahora todo es made in muy China. buenos, muy buenos. Son muy útiles para biblioteca y para otras cosas. Son de plástico negro. Entonces, claro, no dice, a mí me parece, pero ¿por qué no lo hacen de otro color? Y, entonces no tendría sentido, porque es plástico reciclado. Entonces, no importa los colores, es probable que cuanto más coloreados sean los plásticos que se usan, más rápido consiguen el negro. Sí, Y al revés. Claro, es al revés, pero en realidad se trata de eso, de que ahí metieron todos los colores de tal forma que finalmente quedó negro. Y es un negro muy uniforme. No hay vetas de ningún tipo. Es policía. No. Es que es un negro con uniforme. No. Pero bueno, eso es... Nos van a acusar de racistas. No. Y yo creo que ya. Es que ese planteamiento que estábamos haciendo es la dialéctica hegeliana pura y simple, ¿verdad? Ahí está. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Karl Orff, la música de Karl Orff, Sí. Me encanta. Carmina Burana, Sí. Cátuli Carmina. No, Pero no hay nada malo ahí. yo siempre aprovecho porque la obra de este nazi imperfecto, porque era un nazi, Nazi. es extraordinaria. Tiene lo que Pero era nazi. Sí, claro. No. Ahora verás. No, es que no lo sabía. Me Te voy a llama la contar atención. una trampa que él le hizo al postnazismo. Bandido, diablo el hombre. Pero bueno, como compositor Extraordinario. tiene Edipo el Tirano, una ópera que es una tiene, maravilla. sí. Pero el que te iba a hablar es uno que se llama la música o del fin del tiempo. Es otra manera. Fine tempore comedia, la comedia del fin del tiempo. Se titula Fine tempore comedia. Ajá. Ahí él se deja venir con una cosa bastante extraña, pero musicalmente riquísima. Primero, parte primera, segunda y tercera. La primera la pone en la época más primitiva de los dioses griegos, la segunda en el cristianismo primitivo y la tercera en la época moderna. Pero ¿qué pasa? Con todo ese proceso se está planteando la presencia del mal y la religión como respuesta a la presencia del mal. Y entonces, al puro final, lo que ocurre es esto. El diablo, ¿cuáles son los nombres? Lucifer, Satanás. Lucifugo decía. no, Lucifer, Satanacha. Lucifer, se dirige a una cumbre
en una música extraordinaria, es terrible. Dirige una cumbre. ¿Cómo se llama? De fine tempo de comedia. Fine tempo de comedia. Se llega a una cumbre y desde ahí se oye la voz de ese barítono alemán que dice: Pata pecavit. Pata pecavit. Claro, es pater pecavit, pero ellos, pata, monstruoso es aquello. Y claro, ¿de qué se trata esto? Entonces, como está escrito que el que se arrepiente es perdonado, lo que sigue es una música bellísima. Suave. Sí. Que te quiere decir, y eso es lo que pretendía, que el diablo, Lucifer, fue perdonado y ahora pasa a formar parte de la corte celestial otra vez. Porque si está escrito que el que peca y se arrepiente, entonces Pero nunca se arrepintió. No, espérate, claro que sí. sí, pero ahora verás la Claro trampa. que sí. La trampa que se trae eso. Si vos tomas en cuenta que él era así, saca las conclusiones. Adolfo Hitler, con solo que haya dicho pater pecavit, está perdonado. Eso lo digo yo, en ninguna parte lo he leído, pero después de oírlo 2 veces y pensar, pero este desgraciado nos metió ese gol. Por eso la obra a veces no está conocida, porque una sola grabación. ¿Qué dijiste del que se arrepiente está perdonado? Así fue como dijiste la frase. Sí, el que se arrepiente es perdonado. Ahora pongámoslo. Si el arrepentimiento es legítimo, eso es muy difícil. Bueno. No, pero No, ¿por qué? ¿Por qué el no. diablo no se puede arrepentir? Legítimamente, claro. ¿Por qué? ¿Por Que qué? tiene siempre esa opción. Tiene sí. la opción divina del arrepentimiento. Exacto. Y siempre la tendrá. Tiene la opción. Entonces uno puede ser no un es la pecador opción divina, es la opción insolente, diabólica del arrepentimiento. pero ya si uno hace un auténtico Acto de arrepentimiento, contrición. tienen que aceptarlo. Acto de control. Entonces, hey, Y es que mira, la gente que estaba en pecado y que puede pecar, y ahí nada más saben que en el último instante, si hacen una buena arrepentimiento, pueden seguir pecando, para decirlo gráficamente. pero, Puede seguir pecando. pero Claro, en el fondo así Se es. limpia, claro. Y Pero vuelve bueno, otra pero vez. ahora vamos a Hermann Hesse, el gran literato. Ajá. No nos pone un dilema cuando describe aquella escena de Cristo con los 2 ladrones. Ajá. Y uno que se arrepiente y otro que no se arrepiente. sí, Dimas y gestas. Y entonces, la conclusión de Hermann Hesse. ¿Cuál fue el personaje de esos más auténtico? El que no se arrepiente. Gestas, ella sí lo Ah, dice. ¿por qué? Sí, claro. Porque muere el ladrón. Fue ladrón toda la vida y murió ladrón sin arrepentirse, sin temor a nada. El Sí. otro fue un cobarde, para decirlo de esa forma. ¡Pum! Bueno, Eso lo plantea ahí el gran literato, Sí, Hermann sí, Hesse. sí. No me acuerdo si el de pero Miano, bueno, Lobo es que Solitario, una esas de esas. discusiones, El lobo estepario. Lobo, sí. esas conversaciones como esta tienen un problema, porque siempre probablemente son mal interpretadas por muchos. Puede oler incienso en algunas casas. Claro, pero uno dice, bueno, O azufre. justamente una de las cosas que uno tiene a mano para entenderse con ellas es el único instrumento que lo distingue del animal. Es el cerebro como es, el cerebro humano es como es. Y entonces lo que uno hace es ponerlo a funcionar dentro de un esquema que escoge para cada discusión, ¿verdad? Un marco. Porque la verdad es que, por ejemplo, el cuento de Kolakowski, un escritor católico, está atacando en ese cuento concreto a Lutero. Pues no. Oíme, a propósito, es que estás comentando una cosa muy interesante del Además, cerebro, ¿verdad? además era brillante. Todos, Lutero, weón. puchica, todos tenemos dentro de la cabeza la maldad y la bondad.
Claro, y Sí. muchas veces cuando está uno con ganas de sacarse un clavo o algo, ¿qué es lo que opera? Todas las intenciones perversas para hacer daño. Cuando quiere al revés, solucionar un problema y tal, entonces como que definitivamente hay dos hemisferios en el cerebro, el malo y el bueno, igual que en el No sé. universo, No sé si hay universo hemisferio bueno y espiritual. hemisferio malo. Bueno, ¿viste? Porque además están inversos. El hemisferio derecho domina el lado izquierdo del cuerpo y el Sí. hemisferio izquierdo domina el lado derecho. sí. Entonces, la gente de izquierda está dominada por la derecha. Y la gente de la derecha está dominada por el hemisferio izquierdo. Y sin embargo, en su expresión real, operan al revés. Todo está patas arriba. Todo esto patas arriba. Sí, sí. Ah, bueno, Pero, perdóname que te hubiera interrumpido. Solo un hijo mío tuvo un accidente pequeñito, el menorcillo de los huilas míos. Se nos cayó de un segundo piso ay, ay, ay. al año y tuvo una fractura craneal de 40 centímetros. ¿Verdad? Terrible fue aquello. Llegó con una cabezota así al hospital de niños, ¿verdad? Ahí lo atendieron, llegó caminando y todo, ¿verdad? Y estaba saliendo ahí de la revisión médica, salió corriendo por un pasillo y los médicos y enfermeras detrás del huila para que no se volviera a caer. Ahí queda ya caída de piso. Y entonces, bueno, dichosamente no pasó a más, ¿verdad? Pero siempre fue una angustia para nosotros Claro, y todavía claro. lo es hoy. Claro, Ese accidente tan grave, pero cuando llega a la escuela, ¿verdad? Cuando llega a la escuela en Brilla, empezamos a ver, digamos, un desarrollo normal de su talento y su inteligencia y sus cosas, pero cuando estudiábamos con él, yo estudiaba con él la noche, ¿verdad? Y llegaba perfecto, todo se lo sabía perfecto, llegaba al día siguiente a la escuela, 0, ¿cómo es esta carajada? Entonces empezamos a ver aquella cosa hasta que una maestra descubrió que él trabajaba con los dos lóbulos cerebrales. Entonces con uno estudiaba y a veces se le olvidaba, entonces con el otro, hasta que empezaron a verlo y de alguna manera, dichosamente tuvo muy buenas maestras y lo fueron sacando de ese embriollo que tenía en su propio cerebro, porque de pronto desconectaba un cerebro, una parte del cerebro y trabajaba con un lóbulo o con el otro, pero interesantísimo. Curioso, eso. Sí, claro. Eso es ahí en la parte de las neurociencias todavía nos deben mucho. Güey, ya no, eso. Sí, Sí, estamos en pero pañales. Y fue a hacer un ingreso a una universidad gringa, hablaba inglés, y le hacen la prueba y saca 0. ¿Cómo es eso? Estábamos nosotros ahí en Pensilvania con él y habían llegado 2 hondureños que no sabían ni papa de inglés, 2 carajillos, ¿verdad? Y el mocoso nuestro hablaba inglés, ¿verdad? A los 16 años. Y ahí hace el examen de ingreso a la universidad y le dan un 0 como si hubiera... porque estaba trabajando todavía con los lóbulos equivocados. Por supuesto que lo provocó una reacción enorme. Hizo cualquier cantidad de malabares y le volvieron a repetir el examen y pasó, obviamente pasó bien. Pero estaba furioso porque esos 2 muchachos hondureños que no sabían nada de inglés habían pasado. Y él no. Eso sí da cólera, claro. Sí, claro. Cualquiera. Sí, eso es en Carajada, serio. De pronto uno se le olvida un detalle. A nosotros es fácil que se nos olviden cosas a veces. Ya. Sí, y uno Sí, y a veces se percata uno de los 2 hemisferios. No sé si a ti o a ti te pasa. Yo todavía no. Me gustaría poder trabajar con 2 hemisferios. Debe ser interesantísimo. No digo, pero a veces a mí, bueno, a mí me pasa que se me olvida algo y lo recuerdo del otro lado de repente. Tal vez estoy hablando de No. marca B. No. Pero me explico, ¿cómo es? Sí, es un fenómeno raro, pero se da, y sobre todo cuando te acabas de despertar de un sueño y estás recordando el sueño y de repente algo surge, una pregunta o algo, y entonces como que te funcionan separados, de veras. Es decir, es un fenómeno raro, pero es así.
No siempre son coordinados los dos hemisferios. Bueno, No sé, no ahora, sé. cuando se mete en sueños, es creo que te contaba el otro día, hace un ratillo, yo contaba que un día de estos me dormí muy satisfecho, porque en mi lectura de presueño, se llama, leí unos sonetos de Borges. Ajá. Que Y de pronto, leyendo uno, me di cuenta de que yo le había metido que la línea esa, ese verso, había un verso al que yo le metí una palabra que no estaba. No es que uno lo hace en voz alta, pero uno siente que uno está verbalizando. Sí. Cuando me di cuenta de eso, dije, ¿por qué yo hice esto? Yo pensé aquel principio de que cuando Sócrates habla se calla el burro, ¿ah? ¿Cómo se me ocurre? Sin embargo, me vengo para atrás, vuelvo a leer el poema, vengo a leer esos los versos, los 4 últimos, y me doy cuenta de que Borges había fallado. Porque era un soneto, todos tenían que ser en decasílabos, 11 sílabas, y en este había 9. Digo, ¿cómo puede ser que alguien tan perfeccionista como Borges haya metido la pata de esta manera? Pero además, qué campeón me siento por haberlo descubierto. Entonces me dormí convencido que el problema de la falta de esas 2 sílabas se resolvía con la palabra que yo había metido. Perfecto. Y entonces, claro, tengo que ser muy pretencioso para decir que corrigí a Borges, pero bueno, me salió. A mí, ¿qué voy a hacer? Me duermo. Qué humilde. No, poeta, escritor, está bien. En la mañana me despierto y ahora sí. Justamente hay un poema de Borges que dice que porque es que cuando uno se despierta, al principio de ese poema dice que cuando uno se despierta súbitamente siente que le han robado una fortuna. Lo dice muy lindo, pero no. Entonces me acordé de eso y digo, mira, yo sí que soy idiota. Esta edición que estoy leyendo es perfecta porque incluso dice que la corrigió el autor mismo. Sin embargo, si yo he sido editor, ¿cuántas veces no me he dado cuenta de que las mecanógrafos o luego los linotipistas se jalan una torta? Esto debe ser un error de imprenta. Dije, vea que no soy tan presuntuoso. Entonces me fui a buscar la versión en la red, la versión más antigua que había disponible de ese poema. Y estaba la palabra que yo había metido. Era un error de imprenta que había sacado, pero entonces me puedo jactar de que yo descubrí en esa edición que era supuestamente que había un error que no era, por supuesto, no de Borges no se equivocó nunca. Sí, no. Era perfeccionista. Sí. No, pero pasa cuando uno escribe algo, lo da uno por terminado, lo revisa uno al día siguiente y empieza uno a hacerle modificaciones, hasta verbales, de tiempo, lo que sea, una coma, le agrega uno una palabrita para... El qué que faltó aquí. Sí, claro, o quitar ese otro qué. Sí, claro. Esa caraja, por eso yo a veces digo, yo recomendaba muchas veces a las personas que uno tenía que dirigir la tesis o algo así, decirles, mire, trabaje su tesis. Y primero acepte todas las observaciones que le hacen los directores, porque si no, no se la pasan. Sí. Y después, cuando la tenga aprobada, usted dedíquese a pulirla si quiere, pero solo una vez. No la puede pulir permanentemente, porque si no, nunca termina. Nunca termina. Uno termina y dándole vueltas y vueltas. Aquello es como ir puliendo una cosa. Claro, bueno, y cuando te dan para revisar un libro, que a mí me lo pasaba mucho Roberto Fernández, que a él le consultaba Fernando Tuño o Beto Cañas, que Beto se enojaba por Roberto, me lo pasaba a mí. Y pasa, ¿verdad?, que revisas una cosa y tal vez lo que estás concentrado es en el meaning, en lo que quiere decir aquello. Y no es...
y no corregís bien, porque volvés a revisarlo y le encontrás errores que no hayas visto, ¿verdad? Bueno, ahí curioso. Pero es así, es como un problema yo no diría que de perfección, es nada más de buena lectura. Claro. Sí, así es. Hace pocos días yo escribí un artículo sobre un balance preliminar de las elecciones, lo que yo pensaba. A propósito de eso, una periodista me hizo una entrevista, ¿verdad?, sobre el artículo. Y bueno, tuvo la delicadeza de mandármela para que yo la revisara antes de publicarla. Entonces yo se la reviso, ¿verdad?, le pongo en color rojo las correcciones, le agrego algunas cositas para que quede mejor, ¿verdad? Y ya, se la devuelvo y digo, así debe ser, ¿verdad? Llego en la noche y se me ocurrió volverla a leer. Y encontré primero 3 faltitas de ortografía, una S por aquí, una P por allá que se me habían ido, ¿verdad? Después un verbo que pensé que había que ponerlo adelante y no donde estaba. Y al final terminé mejorando el texto, pero no se lo mandé a la periodista. Ya me solacé yo mismo, ¿verdad? Claro. En ese pulimento de lectura sadomasoquista que uno tiene a veces de lo que uno escribe. Sí. Esa es la ventaja de ser un autor, no voy a decir escritor, porque es un autor que nadie lee. Sí. Porque entonces, en cada edición de un libro, uno le puede cambiar lo que necesita. Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Esa es mi experiencia. Bueno, he empezado a descubrir algo más interesante. Yo escribo por semana algunos artículos, los pongo ahí en el Facebook mío, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, me cae un montón de gente criticando el título, ¿verdad? Sí, es obvio. Algunos que le entran un poquito al texto y entonces sobre lo primero hacen alguna opinión. Estoy hablando de los negativos, ¿verdad? Pero últimamente he hecho algunos artículos más largos que entonces no los leen. No, olvídate. Y me recordó una anécdota otra vez con Chico Morales. Dice Chico Morales, a propósito del resultado de las elecciones actuales y la crisis de Liberación Nacional, dice, es que el problema en Liberación es que ya nadie lee. Fíjate, dice, que si uno pone un libro ahí en el balcón verde, en un escritorio que hay ahí a la entrada el lunes todavía está en el mismo lugar. Ni siquiera se lo roban. Pero ni siquiera se lo roban para una compraventa, ni siquiera para eso, es que la gente ya no lee. No usa el cerebro, le digo, entonces no tienen cerebro ni para un derrame. No, pero que es tiene que cierto hacer eso. Por eso es que andan todo el tiempo ahí. No, la pero maquinita esa, pero, con ese pero así no, cerebrito, estamos hablando de ese partido. No es que andan con esa maquinita así también para las elecciones. También, y vos crees que en ese partido no, pero si uno quiere que un libro lo lean, lo deja perdido en la barbería. Exactamente, sí, claro. Es como me pasó con un amigo que me manda un libro. Por cierto, no se acostumbra a dejar libros en los baños, en los servicios sanitarios. La gente acostumbra a ir a leer al servicio sanitario en muchas partes. Sí, pero no creo que sea muy higiénico. ¿Ah? No sé. No, ¿Qué pasa? No podrían ponerlo con guantes. No, lo que me pasó con un amigo que me tiene un problema, porque me mandó un libro de cuentos dedicado con otro amigo y desde luego yo me daba cuenta de que tenía detrás de la cosa estaba la idea de que yo diera una opinión. Y yo como no tenía ningún problema para leerlo, lo metí en un bolsito que ando a veces cuando voy a hacer vueltas, para leerlo en la fila, en el banco, no para leerlo solo en la fila, sino para aprovechar el tiempo. Y ¡zas! Por dicha, en la bolsita solo andaba el libro y unos papeles sin importancia, y lo dejé perdido en el Banco Popular. Y por supuesto desapareció, ¿no? Era mucho esperar que después de unas horas yo lo pudiera recuperar, nadie. Se perdió. Todo y bolsita. ¿Ah? La bolsita, claro, la bolsita no era muy valiosa tampoco, pero era simpática. Entonces, de ahí, ¿qué hago yo ahora? Y espero. El que me mandó el libro, el que me lo trajo a dejar aquí, me preguntó que qué me habían parecido. Entonces dije yo, la pucha, ahora tengo que ir a comprarlo. Es lo decente. Tengo que ir a comprarlo. Y pasaban los días, tengo que ir a comprarlo. Porque yo no le iba a escribir diciendo, mandame otro, porque me da mucha vergüenza. Pero entonces me voy finalmente a la librería universitaria.
porque pensando que siendo un autor costarricense poco conocido, ¿verdad? Nuevo, ahí es. Y llego y muy amables, se van a la computadora, ya no nos queda ningún ejemplar. Entonces no lo he podido conseguir, eso me tiene atosigado, porque ¿cómo le digo al autor que lo he perdido? Pero es que la robaron, muy fácil. No, sí, es que, y claro, no es que lo dejé tirado en cualquier parte, es que simplemente en mi distracción, como no traía, probablemente porque la plata no la traía ahí, y eso porque iba en el banco, y no sé, se le dejé en el asiento, simplemente, eso fue. Y alguien llegó y lo encontró, y mira, aquí hay un libro para leer, y se fue. Ahora hay algunos lugares, el otro día entré por casualidad, pero es que no recuerdo bien el lugar, donde era como un cafetín, donde había una mesita con libros usados. Pero esos libros tenían la característica que uno se los podía llevar e intercambiar. Si uno llevaba un libro, dejaba uno y se llevaba otro. Yo en ese momento no llevaba ningún libro, obviamente, pero encontré uno que me lo llevé, por supuesto. ¿Verdad? No me los llevé todos, uno me interesaba, pero me llamó la atención eso de que hubiera un sitio donde alguien podía dejar un libro, revisar lo que había, si le interesaba llevarse alguno de esos para leerlo. Aquí en San José. Sí, yo lo vi, yo estuve ahí. Es que no recuerdo el lugar porque fue accidental. Yo entré por accidente y cuando descubrí eso y no le puse atención. Pero sí me llamó la atención y me pareció una linda práctica de paso. Sí, claro. Una linda práctica. Dice que hay que aterrizar. Despachos de médicos donde uno espera, hay revistas médicas. Bueno, pues así se las puede llevar. Hay un médico que me llamó la atención. Me fui a hacer una revisión que me ordenaron en los Estados Unidos, cardíaca, cada cierto tiempo. Y me siento a esperar y veo 4 libros, no revistas. Y entonces agarré muy manoseado, ya se ve que lo leían y lo dejaban ahí. Pero había uno que me llamó la atención porque era sobre la estructura cardíaca, sobre los problemas de la, ¿cómo se llama? Yo tengo una... Aneurisma. No, hombre, Dios guarde, tuvieron aneurisma. No. Cardiopatía. Sí, sí, bueno, tengo un ritmo que está con fallas, eso se llama... Arritmia. Arritmia. Una arritmia desde hace 50 años. Entonces siempre me han dicho que es de bajo riesgo. Eso no hay problema, no es de bajo riesgo. Y en Estados Unidos me dijeron una vez, ¿quiere que le explique qué es de bajo riesgo? Pues sí, que usted no se va a morir de eso. Bueno. Pero ahora, en el último chequeo, apareció que con la arritmia de repente hay taquicardia. Y me dijeron, eso sí es peligroso. De manera que esté chequeándose. Por cierto, me mandaron una medicina, Tenolol, que es lo que estoy tomando. Pero era sobre la arritmia y me lo llevé. Y después que fui otra vez lo devolví porque no decía nada nuevo, ¿no? Muy gacho. Pero me llamó la atención que en lugar de revistas hubiera libros, ¿verdad? En un despacho. No sería que la gente se llevó las revistas. Sería que la gente se llevó las revistas que había. Posible. Ya terminamos, niña. Hace rato.